Es el último sector, el último bloque de la bitácora. Nos quedó bastante claro el tema del vivir bien, el vivir mejor. Una con características cualitativas, la otra con características cuantitativas. Pero esto va a implicar a la vez, si estamos hablando del vivir bien, el tema de la economía, el tema de la producción. ¿Y cómo vamos a entender y significar aquello? Rafael. La cualificación de la vida empieza con la constatación de que la producción de lo que hace posible la vida deviene de la constatación de la relación simbiótica entre ser humano y naturaleza. Es decir, todo lo que nos sirve para la vida proviene de la naturaleza y el trabajo humano extrae aquello. Entonces, la producción, tematizar la producción hoy en día es fundamental para producir una nueva idea de economía. Ya no una economía de los negocios, sino una economía para la vida. ¿Qué pasa con la producción? La producción para las ganancias, que es básicamente el paradigma de todo fenómeno productivo en el capitalismo, encierra una aporía. La producción para la ganancia despersonaliza al productor de lo producido. Lo despersonaliza, ¿por qué? Porque la ganancia es un hecho abstracto que no tiene que ver con la cualificación del propio producto. Porque en definitiva, cuando hoy en día se producen, por ejemplo, alimentos, la gran producción de la agroindustria y sobre todo de las grandes productoras de las semillas y los granos a nivel mundial, producen para ganar. Y produciendo para ganar, producen en cantidad. Pero produciendo en cantidad para generar abarrotamiento, para bajar precios y para inundar el mercado con sus productos, necesariamente fuerzan a la naturaleza a comportarse según una temporalidad que no les propia. Ya no les conviene solo una cosecha al año, sino que la fuerzan a tener 2 cosechas, 3 cosechas, 4 cosechas. ¿Hasta qué punto esto es malo si se va, y eso lo digo porque hemos hablado con personal, por ejemplo, del SEDA, los que están trabajando con las comunidades y que quieren que no tenga solo determinado periodo la producción de durazno, por ejemplo, sino ampliemos. Pero estamos ampliando dentro de ese respeto y de ese equilibrio que se busca, porque no podemos afectar la producción. Ahí estamos mal. No. Estamos mal si estamos tratando de buscar también mayor ganancia. Ganancia y productividad, porque sabes que de eso vive el campesino, por ejemplo, el productor. Pues estamos hablando de algo más explotador contra la naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo se ha revolucionado el fenómeno agropecuario en el mundo, en Europa en la época moderna? Fue a partir del descubrimiento de que los incas, por ejemplo, son los descubridores del uso de fertilizantes. Murra, por ejemplo, dice que los europeos no sabían nada de fertilizar la tierra. Y gracias a los fertilizantes naturales que los incas habían descubierto y que en base al guano básicamente renutrían a la tierra para que su productividad alcance los índices que ellos esperaban, de modo natural. Es decir, cuando tú respetas la propia lógica, la temporalidad de la naturaleza, no la desequilibras. Pero cuando lo fuerzas a actuar más allá de su temporalidad, y es más cuando involucras en tu producción agentes ajenos a la propia naturaleza de la producción propia de la naturaleza, es cuando empiezas a generar desequilibrios. Es cuando empiezas a forzar a comportarse la naturaleza de modo antinatural. Entonces, hoy en día, la producción en vistas a la ganancia ya no tiene nada que ver con un consumo humano en referencia a lo que es bueno para la vida. Lo único que interesa cuando produzco para ganar es ganar más, siempre cada vez más. Por ejemplo, alguna vez se hicieron la burla de nuestro hermano presidente acerca de la crítica que él hacía acerca de los pollos, de la Coca-Cola, etc. Pero si nos damos cuenta, ¿cómo hacen inflar a un pollo en las avícolas en 3 meses? Cuando todo el mundo sabe que un pollo entra en maduración natural recién de los 6 meses para adelante. Pero ¿cómo logran? Con agentes químicos, con hormonas, y lo hacen inflar.
Es más, las condiciones infrahumanas, podemos decir, de los animales para ser sacrificados para el consumo humano, es algo que si nosotros conociéramos ese tipo de procedimientos, no solamente nos daría pena consumir aquello, sino hasta sería un drama ético consumir aquello. Porque cuando matan, por ejemplo, animales en serie, a las vacas, etcétera, uno sabe y dice, ¿cómo las vacas no van a sentir aquello? Entonces, la tensión que sufre el animal ahora de ser sacrificada y de monos inhumanos es lo que contiene la carne, lo que después nosotros consumimos. Ese abuso exagerado que sufren los animales para ser sacrificados para el consumo humano, como los pollos en avícolas, es algo que uno se pone a pensar cómo hemos llegado a tal punto en el cual estamos comiendo el sacrificio puro y absoluto de un ser vivo para nuestro consumo. Y eso es lo que consumimos. A mí me llama la atención algo que alguna vez escuchábamos. Personas, por ejemplo, musulmanes, uno le pregunta, que están acá en Bolivia, ¿consumes carne? Dice, no, aquí no. Aquí no, pero en tu país sí. Es por la forma en la que aquí se está, no solo en Bolivia, sino en varios países, ¿no? Se sacrifica el animal. Entonces a uno le pone a pensar ahí. Y si viéramos la forma en la que se está matando a los animales para el consumo de las personas, tienes toda la razón. Cuestión de ética que a veces no nos dejaría consumir. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha revolucionado la alimentación a nivel mundial para que incluso los pueblos europeos, las naciones europeas, mejoren su dieta, mejoren su físico? Ha sido los alimentos de amerindia. ¿Qué hubiese hecho Europa sin la papa? Irlanda, Inglaterra, Alemania y Rusia serían nada sin la papa de amerindia. Sin el maíz, que es ahorita uno de los componentes principales de una serie de derivados a nivel mundial que prácticamente repletan nuestra mesa. ¿Qué sería del mundo moderno actual? ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate? ¿Qué sería del mundo moderno sin el chocolate? Es más, si nos ponemos a revisar la historia de la industria, del descubrimiento, la domesticación de los alimentos, Europa y Estados Unidos no le han dado nada a la humanidad. Y todo proviene de culturas y civilizaciones que por milenios le han brindado a la humanidad la posibilidad de vivir bien. Porque, ¿te acuerdas lo que alguna vez decía nuestro canciller? Una cosa es comer, otra cosa es saber alimentarse. Porque el saber alimentarse es todo un acto ritual y cultural en el cual yo me estoy reproduciendo como ser humano. Entonces, de esto nuestros pueblos sabían muy bien. Los indios Wampanoag, por ejemplo, son los que les enseñaron a los pilgrims en Estados Unidos a festejar una vez al año el agradecimiento al Creador, al Gran Espíritu, porque Él nos da todo sin pedir nada a cambio. Entonces ellos decían, un día por lo menos al año tenemos que convidar a todos el gran favor que nos hace el Gran Espíritu. Ese es el famoso Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. No es invento de los pilgrims ni de los gringos, es una fiesta indígena. Los indígenas les enseñaron a comer pavo, a comer maíz, a comer camote, ¿sí? Productos originarios de estas tierras. Cuando los gringos empezaron a festejar el Thanksgiving, nunca invitaron a los indios, algo que ellos habían aprendido de los indios. Es decir, si empezamos a cambiar de perspectiva, otra vez, lo cualitativo de la vida es lo que hace posible la vida. Por eso el Hake o el Runa se concibe como un creador, porque sabe que de él depende la regeneración y la renovación de la vida. Por eso se concibe como un creador. ¿Y qué tiene que ver aquí la producción? Cuando uno produce, el primer producto de la producción no es lo producido, sino es uno mismo. O sea, yo mismo me produzco en la producción. Si produzco para la ganancia, me vuelvo un ente mercantil, cuyo tipo de relación con los demás es exclusivamente utilitario. Pero si produzco para la vida, yo también produzco en mí una forma de relación con la tierra que hace posible que yo me relacione en términos de producir, reproducir, ampliar, resignificar y renovar la vida. ¿Sí? Por eso la producción es también como una forma de reciprocidad que yo le brindo a la naturaleza para criarla también. Esto, por ejemplo, ha supuesto en nuestros pueblos una gran variedad alimenticia
que ha donado al mundo entero la resignificación del alimento e incluso en el nivel de las medicinas. Por eso nos llaman Collasuyo. ¿Qué significa Collasuyo? El lugar de los curadores. Nosotros estamos llamados a ser los sanadores del mundo. En ninguna otra parte del mundo existe tan variedad de hierbas medicinales como en Bolivia. Y esto es una gran potencialidad que podríamos nosotros brindarle a la humanidad, no en términos mercantiles, sino en los términos de salvación y de servicio a la humanidad, para que nos reconstituyamos como sujetos a partir de lo que nuestras culturas han producido. Entonces, ¿qué es vivir bien? No es vivir en torno a criterios cuantitativos de acumulación, sino en producir para vivir. Por eso, vivir bien es una traducción bastante deficiente de lo que es Suma Camaña, porque también podríamos decir es vivamos bien, vivamos en comunidad, vivamos los unos para los otros. Yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. O también podríamos decir vivamos para la vida, para todo aquello que hace posible la vida. Vivir bien, vivir para la vida, vivir bien de forma entendida, de forma cualitativa. Y cómo a través, lo decíamos a lo largo del programa, de estas relaciones comunitarias aplicadas en nuestra vida, nosotros podemos producir ese vivir bien. Esto ha sido La Bitácora, gracias a usted por su preferencia y hasta el siguiente programa.